En este video les hablaremos sobre qué son las miopatías mitocondriales, qué es lo que ocurre en esta enfermedad, cómo se diagnostican y los métodos para su tratamiento. Para comenzar con el tema debemos saber qué es una miopatía. La miopatía es un término que sirve para designar numerosas enfermedades musculares de causas diversas. Las enfermedades de los músculos pueden ser producidas por degeneración hereditaria, distrofia muscular, mal funcionamiento del metabolismo o intoxicación por un medicamento. Una de las características clínicas principales de la miopatía es la debilidad, que afecta predominantemente a los grupos de los músculos proximales como son hombros y extremidades bajas. La debilidad se manifiesta de diferentes maneras, a diferentes edades. Los movimientos pueden ser fetales en el útero, el retraso motor en los primeros años de vida, reducción de la fuerza muscular y la potencia de niños mayores y adultos. La variación de la fuerza se da con el ejercicio, ya que se ha aumentado o disminuido puede ocurrir la potencia muscular y la fatigabilidad. Entrando ya a las citopatías mitocondriales, también conocidas como miopatía mitocondrial. Estas son el grupo de enfermedades que está siendo diagnosticada con creciente frecuencia en los últimos años. Las alteraciones iniciales que causan enfermedades o relacionadas con la enfermedad en el ADN mitocondrial fueron identificadas por primera vez a principios de 1990. Estos constituyen un conjunto heterogéneo de alteraciones que dependen de defectos de la producción de ATP por parte de la mitocondria. Su expresividad clínica es muy variable, ya que depende de trastornos en el ADN mitocondrial o nuclear. En ocasiones se manifiesta de forma aguda, poniendo en peligro la vida del paciente y haciendo necesario la utilización de medidas de soporte vital avanzado. El diagnóstico exige investigación especializada que incluye biopsia muscular con análisis enzimático. Estas enfermedades son el resultado de la falla de la mitocondria, los componentes especializados presentes en cada célula del cuerpo con excepción de los glóbulos rojos de la sangre. Las mitocondrias son las responsables de la creación del más del 90% de la energía que nuestro cuerpo necesita para tener la vida y apoyar el crecimiento. Cuando falla se genera cada vez menos energía al interior de la célula. Puede entonces presentarse una lesión celular o incluso la muerte de la célula. Si este proceso se repite en todo el cuerpo, los sistemas complejos comienzan a fallar y la vida de las personas que lo sufren está en grave riesgo. Esta enfermedad afecta principalmente a los niños, pero los brotes en adultos se están volviendo más comunes. Algo muy importante es que las miopatías mitocondriales son extremadamente variables en los síntomas producidos y así el pronóstico para aquellas personas afectadas también varía. El efecto de adversos de la función muscular son la frecuencia progresiva y de las personas a menudo muestran deterioro físico con el tiempo. Estas enfermedades parecen ocasionar el daño a las células del cerebro, el corazón, el hígado, el músculo esquelético, del riñón, así como a los sistemas endocrinos y respiratorios. Dependiendo de la célula resulte afectada, los sistemas pueden incluir la pérdida del control motor, debilidad muscular y el dolor, desórdenes gastrointestinales y dificultades para deglutir. Actualmente, más de 50 de una sola base de mutaciones patógenas diferentes en la secuencia del ADN mitocondrial y más de 100 reordenamientos patógenos diferentes dentro del genoma han sido identificados. Esto incluye grandes deleciones o duplicaciones en la secuencia del ADN mitocondrial de las bases. Con alta tasa de mutación parecería que la prevalencia de las miopatías mitocondriales sería un alto. Sin embargo, las miopatías mitocondriales son relevantemente raras, con una incidencia de acumulamiento en la grasa de las fibras rojas rasgadas focales son conscientemente con miopatía mitocondrial. Aproximadamente 6 de cada 100 personas tienen esta enfermedad. En la mayoría de los casos, el efecto primario en las miopatías mitocondriales resulta en mutaciones en genes importantes que determinan la estructura de proteínas que funcionan en las mitocondrias. Las mutaciones se pueden encontrar en el ADN del núcleo de la célula. Este ADN se conoce como el ADN nuclear. No todas las proteínas mitocondriales se producen por el genoma mitocondrial. De hecho, la mayoría se producen por el genoma nuclear.
Por lo tanto, las miopatías mitocondriales pueden ser causadas por mutaciones tanto en el DNA y el ADN. Esto tiene implicaciones importantes para los consejeros genéticos que evalúan el riesgo de recurrencia en las familias con descendencias afectadas. En este caso, hay un 25% de probabilidad de tener un bebé afectado si ambos padres son portadores. También hay que conducen a trastornos dominantes, que se caracterizan por una matriz portadora que posee el gen mutante nuclear a un 50% de las crías. Hay muchas miopatías mitocondriales que no tienen mutación del ADN y no hay mutaciones ADN conocidos. Los científicos están aumentando su comprensión de la intercomunicación entre el núcleo y las mitocondrias. La identificación de mutaciones que causan ADN se hizo primero cuando se descubrió un gen nuclear implicado en la replicación del ADN mitocondrial defectuoso en un trastorno que implica a una paciente con una miopatía mitocondrial. Es común que los síntomas se hacen evidentes en un grupo específico de anomalías y por lo tanto se considera un síndrome. El diagnóstico de las miopatías mitocondriales es inicialmente clínico, lo que significa que se basa en las observables manifestaciones clínicas de los espectáculos de los pacientes frente a los resultados obtenidos del análisis de laboratorio o pruebas genéticas. El médico realiza observaciones cuidadosas del niño afectado y entrevista a los padres, en particular la madre, ya que es un común que tiene las mismas mutaciones del ADN, aunque por lo general a una carga menor, por cierto. Las personas con miopatías mitocondriales son referidos a un genetista clínico para la gestión y más evaluación. En particular, en ausencia de un diagnóstico clínico con confianza, si existe un resultado positivo después de una genética de evaluación, asesoramiento genético es fundamental para la comprensión de la naturaleza de la enfermedad y las implicaciones para una descendencia futura. Algunos criterios del diagnóstico: cualquier multisistema trastorno progresivo debería llevar a un médico a sospechar un trastorno mitocondrial. El diagnóstico puede ser particularmente difícil si hay un solo síntoma. Los criterios de diagnóstico para las miopatías mitocondriales implican una evaluación fenotípica, seguido de laboratorio, una evaluación de un análisis clínico puede ser confirmado por estudio de laboratorio, músculo o biopsia. El estudio genético molecular a menudo puede confirmar el diagnóstico clínico con o sin resultados de laboratorio positivos. El equipo de tratamiento para los Materiales y métodos. Equipo de tratamiento. Tratamiento por los pacientes con miopatía mitocondriales se realiza mejor una genetista o especialista que tenga experiencia en el diagnóstico, tratamiento y manejo de pacientes con mitocondria miopática. Tratamiento. Hay cura para las miopatías mitocondriales. Por lo tanto, el tratamiento es solamente para los fines de minimizar dolor y los síntomas y el aumento de la movilidad. Debido a la gran variabilidad de los trastornos, el tratamiento es por lo general individualizada. Aunque las enfermedades son raras, muchos de sus síntomas únicos son comunes y tratables. Hay medicamentos y modificaciones de estilo de vida que pueden ayudar a condiciones tales como dolor de cabeza, la diabetes, síntomas de tiempos similares y convulsiones que a menudo están asociados con miopatías mitocondriales. Los medicamentos están diseñados para reducir los síntomas específicos que el paciente está experimentando. Anticonvulsivos de medicación pueden ser necesarios, como por ejemplo para un individuo que padece convulsiones. Los suplementos dietéticos son utilizados a menudo, aunque no han sido investigados en estudios a largo plazo. La creatina, coenzima Q10 y carnitina son de origen natural. Suplementos que creen que aumentan la producción de ATP.
La terapia de hablar puede ayudar a los niños y a los adultos que tienen dificultad de hablar, así como la forma de comer y tragar los alimentos de manera segura. Audición y visual ayudan, a menudo son necesarias y útiles. Ensayos clínicos. A principios del 2014, había pocos ensayos clínicos para desarrollar terapias para tratar miopatías mitocondriales. Ya este era un estadio para investigar el papel de ciclorosetato o menores niveles de lactato en pacientes diagnosticados con MELAS en el Instituto Nacional de la Salud, NIH. Enzimas fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es un proceso metabólico que utiliza la energía liberada por la oxidación de nutrientes para producir adenosina trifosfato, que es ATP. Se le llama así para distinguirla de otras rutas que producen ATP con menor rendimiento, llamadas a nivel de sustrato. Se calcula que hasta el 90% de la energía celular en forma de ATP es producida de esta forma. Consta de dos etapas. En la primera, la energía libre generada mediante reacciones químicas redos en varios complejos multiproteicos conocidos en su conjunto como cadena de transporte de electrones. Se emplea para producir por diversos procedimientos como bombeo, cicloquinona, quinol o bucles redox. Un gradiente electroquímico de protones a través de una membrana asociada en un proceso llamado quimiosmosis. La cadena respiratoria está formada por tres complejos de proteínas principales, el complejo 1, 3 y 4, y varios complejos auxiliares, utilizando una variedad de donantes y aceptores de electrones. Los tres complejos se asocian en supercomplejos para canalizar la molécula transportadora de electrones, la coenzima, que es la Q, y el citocromo, que es la C, haciendo más eficiente el proceso. Métodos. Para la medida de las actividades enzimáticas de los distintos complejos de la cadena respiratoria mitocondrial en homogenado muscular y cultivo de fibroblastos de piel, se emplearon métodos previamente discretos. Cribado mutacional. El cribado y análisis de las alteraciones musculares patogénicas más frecuentes a nivel del ADN mitocondrial o bien ADN-MT. Se realiza mediante las técnicas de Southern Blot o PCR-RFLP, que son cuatro tipos de métodos, que son el Southern Blot, Blue Native, que es la preparación del gel 1-2 de dimensión, el Western Blot y la electroforesis. Las conclusiones fueron que muestran que el agotamiento del ADN-MT es una causa frecuente de deficiencia múltiple de la cadena respiratoria en la infancia. Múltiple deficiencia de la enzima respiratoria se observa con frecuencia en la fosforilación oxidativa. Trastornos y teóricamente puede ser el resultado de diversos mecanismos, incluyendo el ADN mitocondrial, mutaciones puntuales, defectuosa traducción mitocondrial ARN, el agotamiento del ADN-MT, los defectos en el montaje o la regulación de las vías respiratorias subunidades de la cadena de la enzima y la importancia anormal de proteínas mitocondriales.